Kropotkin recientemente ha publicado en Francia un libro que es una historia del movimiento anarquista, el cual compañero que un activista, digamos, que tiene además una copiosa producción historiográfica. Así que en minutos nomás va a hablar el compañero. Yo antes quería hacer una pequeña presentación de la biblioteca para quienes no la conozcan. La biblioteca fue fundada en el año 35, tiene ya 79 años, ha funcionado en distintos locales. En este local está funcionando hace ya unos 50 años más o menos. En estos 79 años de historia, la biblioteca siempre se ha mantenido como una organización autónoma de cualquier tipo de institución o poder oficial, con lo cual es sustentada 100% por los aportes de los militantes y de los usuarios. Habitualmente nosotros aprovechamos, digamos, las actividades para convocarlos a colaborar de la manera que puedan, quieran, digamos, con la biblioteca. De todas estas formas de colaboración, digamos, hacen falta todas, militancia, trabajo, propuestas, ideas, pero también hay otra cosa que es bastante importante, que es el dinero. Quien pueda hacer un aporte monetario, nosotros en un momento vamos a hacer pasar una lata, digamos, para quien quiera pueda hacer una colaboración. Si no pueden hacerlo, no importa, o pueden venir otro día a hacerla y va a ser bienvenido. Los dejo con... Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación de los compañeros, y voy a unir los dos temas porque la IT, en la IT estaba muy involucrado Miguel Bakunin, y por eso, como son 2 aniversarios, pues me pareció normal unir los dos temas. Y la IT voy a tomar como referencia el lema histórico: la emancipación de los trabajadores será obra de los mismos trabajadores. Eso de 1864, cuando se crea la IT. Lo que me parece importante primero es saber si en la época este lema, este eslogan, tenía la misma significación que ahora. Y cuando se ve lo que apareció durante la Revolución Francesa, o sea que revolución y gobierno no van juntos, eso de 1793, también que mientras haya pobres que se mueren y ricos que tienen el poder, la revolución no acaba, eso también de 1893, se ve que había en la época un sentido totalmente, que respondía totalmente a la emancipación de los trabajadores, era obra de los mismos trabajadores. También hubo obras de Pierre-Joseph Proudhon que definía los diferentes tipos de organización social, monarquía, república y democracia, diciendo que en los tres casos se habla en nombre del pueblo, pero que el pueblo no tiene participación. O sea que todos estos elementos explican que el lema que aparece en la Primera Internacional era realmente el sentido que le podemos dar hoy en día. Ahora, la Primera Internacional, voy a hacer una descripción y al mismo tiempo tomar como base siempre este lema. Lo que es muy curioso es que es una internacional que se llama Asociación Internacional de los Trabajadores, pero que se compone de 2 partes y que tratan de estar unidas. O sea, tenemos una serie de representantes, digamos, de grupos ideológicos que se definen como grupos, por ejemplo, a través de un fundador, Proudhon, de quien acabo de hablar, pero los proudhonistas eran de distintas, digamos, tendencias. Había Blanqui, que a través de Carlos Marx se presenta como un partidario
de un complot en nombre de los trabajadores para derribar un poder, pero cuando se ve lo que hacen los blanquistas, lo que hicieron durante la Comuna de París, se ve que no eran complotadores, era gente que participaba totalmente con los trabajadores. Una blanquista súper conocida es Louise Michel, que, digamos, adoptó las ideas libertarias cuando estuvo en el presidio en Nueva Caledonia, cerca de Australia. O sea, una mujer que no complotaba para nada, no usaba la clandestinidad, aparecía por todas partes, y otros militantes con la etiqueta blanquista, pues también. O sea, hay los grupos ideológicos y la práctica que pueden ser totalmente distintos. Y había también lo que puede sorprender, representantes de un socialismo católico, de Giuseppe Mazzini, o sea, un gran militante italiano, un pensador italiano, y después de estas tendencias aparecieron otras dos, la de Carlos Marx, en la época se decían marxianos, no se hablaba de marxistas, y la de Bakunin, o sea, los bakuninistas. O sea, tenemos un nivel de tendencias que podían ser antagonistas, pero que querían formar una unión. Y también, segundo y último grupo en la Asociación Internacional de Trabajadores, los propios trabajadores, con el problema, o el problemón, de que en Francia el movimiento obrero estaba bajo una dictadura, pero una dictadura, la de Napoleón III, pero que tenía particularidades. El mismo año en que se fundó la primera internacional, 1864, el dictador ofrece una ley que permite el derecho de huelga. O sea, ¿por qué propone esta ley? Porque intuye que los trabajadores se pueden organizar y como buen político ofrece un hueso que roer, o sea, quiere presentarse como mucho más abierto de lo que se cree. Y esto es una parte del movimiento obrero que falta, que es muy importante, aunque tiene delegados en la IT. Y segundo, en España no hay ninguna organización, en Italia tampoco. O sea, la primera internacional es una apuesta de que los intelectuales y los obreros pueden trabajar juntos, que los intelectuales entre sí también pueden trabajar juntos y que un movimiento obrero va a aparecer. Entonces son muchos factores que son contradictorios y así, digamos, se lanza la internacional. Lo que hay que ver es que al mismo tiempo que la internacional a nivel de los obreros consigue organizar un movimiento obrero en Italia con 30.000 afiliados, en 1867 se empieza a desarrollarse el movimiento. En España, el año siguiente, 1868, se lanza un movimiento que se organiza comunitaria fuertemente, con 50.000 afiliados, o sea que la apuesta de crear un movimiento obrero se practica, se lleva a cabo, y aparecen huelgas, y la primera internacional consigue aportar una ayuda financiera. En París, en 1868, hubo una huelga de entre 5.000 y 7.000 obreros de varios gremios, encuadernadores, que eso era muy potente en la época, gente del textil, también de la construcción, sectores muy fuertes, y gracias a la ayuda financiera de Londres, donde estaba, digamos, el comité organizador de la AIT, pues la huelga fue exitosa. O sea, se ve que a este nivel hubo realmente un avance visible, importante. Y se nota también como hubo una serie de congresos en que se analizaron problemas típicos de los obreros, es decir,
la educación, como se tiene que organizar con una aspiración a una educación integral en el sentido que hay que formar la mente y hay que formar también los obreros desde el punto de vista tecnológico. O sea, una cosa muy práctica. Se pensó también cómo van a entenderse los obreros, crear una lengua internacional para facilitar la comprensión. O sea, el aspecto práctico, el nivel obrero se aplicó, y al mismo tiempo en esta búsqueda de una unidad de los socialistas se discutieron, por ejemplo, la ley de herencia, o sea que es fundamental, porque si cada familia puede transmitir su patrimonio, pues siempre habrá una desigualdad. Y hay un obrero que era de una tendencia proudhonista, que se llama Varlin, Eugenio Varlin, que dijo en esta época muy tensa, muy densa también, 1867-68, más o menos la frase que se decía durante la primera, digamos, la Revolución Francesa. O sea, en 1793 se decía, bueno, si hay ricos, hay forzosamente explotación de los más pobres, y en 1868 Varlin decía, mientras haya una capa social que vive en la abundancia, y habrá siempre gente que se muere de hambre delante de la puerta de estas mansiones. O sea, la misma aspiración dentro de la Internacional, y esta persona, Varlin, al mismo tiempo que era un organizador de sindicatos, era organizador del sindicato suyo, de su gremio, encuadernadores, había previsto unificar un poco para que las mujeres tuvieran un papel protagonista en el comité, digamos, dirigente del sindicato. Había una mujer, o sea, él impuso la presencia femenina, y también era un organizador capaz de desplazarse por toda Francia para organizar mineros, sindicatos metalúrgicos. O sea, una figura muy importante, y eso muestra, era internacionalista, pertenecía a la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT. O sea, vemos que en este caso la organización obrera funciona, y este compañero, él veía que, por ejemplo, decía, es necesario que un obrero se exprese por escrito. Se va a expresar mal, evidentemente, porque no sabe cómo se escribe, pero será su propio pensamiento. Si pasa por una especie de tutor, un intelectual que va a expresar supuestamente lo que piensa el obrero, siempre habrá una diferencia. O sea, esta visión de Varlin, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores, es decir, que no es una fórmula vacía, huera, sino que la ponía en ejecución. Ahora son los aspectos muy positivos de la Internacional. También hay aspectos muy negativos, porque históricamente la primera Internacional nace en 1864, y de hecho hay una escisión tremenda en 1872, o sea, 8 años de existencia, y después se divide en dos, y prácticamente las dos ramas se terminan hacia 1878, no queda nada. O sea, es el aspecto negativo. ¿Y por qué no queda nada? Porque aparece un hecho que vamos a ver, que es la Comuna de París, en 1871, que desencadena una represión muy fuerte contra el movimiento obrero en toda Europa. La Internacional aparece, como pueden aparecer ahora, grupos musulmanes, es decir, terroristas, un peligro para la sociedad organizada, y
hay realmente una guerra ideológica y también de represión de las fuerzas del orden, entre comillas. Y otro problema que provoca el debilitamiento de la internacional es que los intelectuales socialistas no se ponen de acuerdo y hay una parte, la parte marxiana, que no puede aceptar la parte bakuninista, que vamos a ver. O sea que se puede decir que la internacional fue una organización única, la primera y la última internacional real. Todas las que vinieron después o que existen actualmente son internacionales de una rama, de una tendencia, pero no existe desde, digamos, la desaparición de la primera internacional, 1876, para simplificar, siempre son, digamos, internacionales que no admiten otra representación de obreros. O sea que fue una esperanza grande, pero desgraciadamente no pudo continuar y actualmente estamos siempre tratando de crear una internacional para todos. O sea, ha dejado una estela. Hablé un poco de la Comuna de París, voy a tratar, digamos, de modo breve. La Comuna de París es un movimiento que aparece en 1871. París en aquel entonces era el centro revolucionario de Francia. Siempre cuando había un movimiento de oposición a la derecha, a la burguesía, siempre nacía en París. Y a causa de una guerra que había surgido entre Francia y Alemania, provocada, aceptada por el gobierno del dictador Napoleón III, como tenía intuición para proponer una ley sobre el derecho de huelga, pero a nivel del análisis político no tenía capacidad militar, o sea que Francia, el ejército fue aplastado, el ejército francés, y en París ya había habido un movimiento fuerte para denunciar esta ruptura total digamos, de la defensa de los trabajadores. La AIT había tomado una postura enseguida de llamamiento a los trabajadores, tanto de Francia como de Alemania, para que no participaran en una lucha fratricida entre hermanos proletarios, dado los pocos medios que existían y lazos entre organizaciones obreras de Francia y de Alemania. Eso fue una propuesta, pero sin ningún resultado. Y lo que es interesante es que la AIT propuso en 1871, a principios del año, dio un consejo de no provocar una insurrección contra el gobierno burgués, la república que se había declarado, porque una insurrección podía ser peligro de aniquilamiento del movimiento obrero y que se tenía que preparar un gran partido proletario para participar en la vida parlamentaria, o sea, se suponía una alianza con sectores progresistas, entre comillas, de la burguesía. En París, en marzo de 1871, pasa exactamente lo contrario. Es decir, París, como había intentado resistir al ejército alemán, antes de que el gobierno declarara que la derrota, y la población parisina, y en gran parte, digamos, lo que se puede llamar la izquierda, poseía numerosos cañones, disponía de cuarteles y el material militar dentro. Entonces el gobierno, que representaba de hecho la derecha con una presencia enorme de partidarios de la monarquía,
decidió, digamos, incautarse de las armas que estaban en París para evitar que fuerzas, se podría decir, rojas, podían provocar incidentes. Y entonces es interesante cómo la población parisina, pero exactamente las mujeres, tomaron conciencia de que parte del ejército estaba interviniendo y que quería apoderarse de los cañones, y fueron las mujeres las que, porque eso ocurría sobre las 5 o las 6 de la mañana, decidieron avisar a toda la población de los barrios, del mismo barrio en que sucedía esto, y a los otros barrios que había que defenderse y atacar a los soldados, pero atacar en el sentido que era puramente ¿por qué queréis matar a vuestros hermanos? Y esta táctica funcionó al 100%. Es decir, no solo los obreros se aliaron con las fuerzas, digamos, de izquierda, sino que fusilaron a 2 generales que les mandaban. O sea, la Comuna de París aparece como un movimiento súbitamente revolucionario a causa de la intervención del gobierno oficial, la República, y se organiza la Comuna, y de hecho, Comuna en francés viene a ser el municipio, no hay diferencia, y entonces París se organiza como un gran municipio y propone al resto de las ciudades, al resto del país, de organizarse también en comuna. O sea, París, que hasta ahora era como la capital de la izquierda del movimiento, se arriba y se reúne entre colectivos, en este caso entre comunas, pero es un esquema que se realiza desde la base, o sea, puede haber comunas que no quieren aliarse. Eso no está excluido. Y además, en contradicción, por tanto, con lo que había propuesto la IT, no lanzar una insurrección, lo que se hace también es una reorganización de la vida social, aparecen numerosos clubes, se trata de lanzar escuelas, se trata de lanzar cooperativas, es decir, que en pocas semanas hay una vida social que se lanza desde la base y sin ninguna necesidad para los propios miembros de la comuna de, como se decía indirectamente dentro de la IT, una tendencia, la de Carlos Marx, de apoderarse del aparato estatal para iniciar la revolución. En la Comuna de París todo se hace desde abajo, el ejército se habla mucho de ejército popular, pero es del pueblo. En cambio, la jerarquía militar es más bien de la burguesía de izquierda, y es para decirlo como acá, es un quilombo total, una ineficacia de los oficiales enorme, pero los mismos soldados son gente con una valentía enorme, y las mujeres participan también de los combates. Es decir, vemos una emancipación de las mujeres desde la práctica. Entonces, eso es un gran avance, porque por primera vez se ve que el proletariado es capaz de organizarse y de construir una nueva sociedad. Y esto se hace en gran parte miembros, digamos, militantes de la Internacional. Había unos 15. La ciudad de París representaba 1,5 millones de habitantes, pero la influencia de la Internacional a nivel de las siglas de la IT era enorme. O sea, se ve la capacidad que dio la IT, y para tratar de dar una conclusión sobre esta parte y hablar un poco más de la Comuna de París, se ve que este movimiento, que fue espontáneo, de hecho reapareció, hay como una estela de movimientos obreros que
sigue en la Comuna de París, como en febrero de 1917 hay numerosos obreros y campesinos que lanzan lo que se llama los soviets, o sea, los consejos, que es una organización típicamente agrícola, típicamente de campesinos, que existe desde el siglo XIV, con el nombre de Vieche, que viene a ser más o menos lo mismo, una agrupación que decide de los problemas, y esta tendencia se ve que se opone a tendencia que también se llamó los soviets libres, o sea, los consejos libres, o también los colectivos libres, se opuso a una tendencia que quería unificar desde arriba la revolución. Entonces, digamos, es una parte que sigue la Comuna de París, organización desde abajo hacia arriba, y una tendencia que quiere imponer desde arriba una tendencia y, como pasa muchas veces, son los que tienen la fuerza militar, la fuerza de la propaganda, los que, digamos, se llevan guarda del poder. Y en este caso hay dos personas que reprimieron la Comuna de París, que son el primer ministro, que se llamaba Guizot, y entre los generales que aplastaron la Comuna de París, Gallifet. Para terminar con la Comuna de París hay dos cosas interesantes. La represión fue absolutamente igualitaria, Se fusilaron niños, mujeres y hombres, un total de 30.000. El punto de vista de los historiadores que quieren ser meticulosos, entonces es un poco como aquí los desaparecidos, se hace una lista, se comprueba si tal y tal persona desapareció, para la Comuna de París se comprueba si tal y tal persona fue degollada, si fue fusilada, y en ambos casos, tanto aquí como durante la Comuna de París, no se alcanza el número total, pero se sabe perfectamente que en todos los barrios los soldados llegaban y fusilaban a la gente que se antojaba como miembros de la Comuna, con numerosas equivocaciones. Por ejemplo, buscaban a un miembro de la Comuna y toda la gente que se le parecía fue fusilada. O sea, se fusiló a 5 personas por suponer que era un miembro de la Comuna. O sea que la cifra de 30.000 es probable, aunque no se tenga nunca el número exacto, que se puede verificar, es totalmente exacto que hubo 30.000 fusilados. El rasgo esencial de la Comuna de París, según Carlos Marx, es que el poder estatal ya no tenía importancia, al contrario de lo que decía, conquistar la máquina estatal. O sea, la Comuna de París muestra, escribe Marx, que los obreros son capaces de crear sus propios aparatos, digamos, de gestión. Y segundo aspecto, que Marx también subraya, la Comuna de París se organizaba desde asambleas de base, exactamente lo que proponían Proudhon y que hacían también, que trataba de llevar a cabo Berlín, asambleas que nombran delegados. Estos delegados dependen de la asamblea, pueden ser revocados, o sea, se declara que no son competentes, son incapaces y se nombran otros delegados que podían ser delegadas, evidentemente. O sea, papel principal el de la asamblea, y los delegados no pueden recibir más que la media, digamos, del salario de un obrero. O sea, indemnización de los mandatarios, pero según un criterio que es totalmente similar al salario de los proletarios. Y Marx considera que este sistema es también
el sistema que hay que adoptar para el futuro. Para los partidarios de Marx en 1917, esto fue totalmente rechazado. O sea, lo que se llama el marxismo-leninismo consiste en pisotear las enseñanzas de la Comuna de París. Y si hubo en 1917, en febrero, movimiento espontáneo, ya en diciembre de 1917, 20 de diciembre, Lenin creó una policía casi clandestina, la checa, que quiere decir Comisión Extraordinaria contra los saboteadores y los antirrevolucionarios. Y esto es interesante porque es el mismo año. Y concretamente la checa, esta policía creada por los marxistas-leninistas y Lenin en particular, fusiló a miles de trabajadores. Es decir, que con el pretexto de fusilar contra revolucionarios, se fusiló a trabajadores que no querían acatar las órdenes del partido. O sea, cuando se habla de stalinismo, es una mentira total. Lo que se llama stalinismo es Lenin. Digamos que lo que caracteriza a Lenin es que es un perfecto hombre de Estado, y un ejemplo muy claro es marzo de 1921, el aniversario, el 50 aniversario de la Comuna de París. Lenin, como jefe, digamos, del Partido Comunista, hizo exactamente lo mismo que Guizot, es decir, el primer ministro francés, y el general Gallifet, que fue un gran especialista de las matanzas, fue Trotsky, que hizo exactamente el papel de Gallifet. O sea, podemos ver cómo la enseñanza de la Comuna de París puede servir tanto para explicar la aparición de los soviets, como el exterminio de gente que querían hacer exactamente lo que hacía la Comuna de París. Otro ejemplo es la Guerra Civil Española, en que una parte de los, digamos, trabajadores espontáneamente reorganizaron la economía, se apoderaron de los lugares de trabajo, tanto en el campo como en la ciudad, y ellos, digamos, era un movimiento espontáneo, pero la gente, la mayoría, tenía una etiqueta, digamos, ideológica, se decían anarcosindicalistas, o sea, sindicalistas con una visión desde la base, pero hay que reconocer que dentro del movimiento anarcosindicalista hubo dirigentes sindicales que se opusieron al trabajo de sus propios afiliados, es decir, hicieron un acuerdo con un gobierno burgués de la República y trataron de frenar lo que se llamaba en la época colectivización, o sea, dirigir la economía sin los patrones, y como los dirigentes del sindicato anarcosindicalista, que se llamaba y sigue habiendo este sindicato en España, CNT, Confederación Nacional de los Trabajadores, los ministros de la CNT hacían exactamente lo contrario de lo que hacían sus propios afiliados. Es decir, en este caso no se puede comparar con la Revolución Rusa, soviet de un lado y marxistas-leninistas del otro, pero se puede ver que ser anarcosindicalista, la etiqueta no sirve para nada. Hay gente que realmente, digamos, se comporta con lo que había dicho la Comuna de París, lo que había propuesto, también lo había propuesto Proudhon, organizarse desde la base para arriba, y podemos ver que gente, militantes que decían exactamente lo mismo, no respetó este poder, pisoteó digamos, la enseñanza de la Comuna de París y pisoteó los propios, digamos, postulados del anarcosindicalismo. O sea, mucho cuidado con las etiquetas, hay que ver el comportamiento, y no lo que la gente dice, sino lo que hace. Y dos experiencias para terminar.
1956, en una república popular, socialismo real, socialismo científico, como se decía, o sea, un país con una organización totalmente marxista-leninista. 1956 hay una manifestación de apoyo a trabajadores polacos que estaban represaliados por la República, el gobierno popular polaco, o sea, el Partido Comunista. Curiosamente, entre paréntesis, comillas, la policía popular, o sea, la policía del pueblo, la policía del Partido Comunista, dispara sobre manifestantes que eran solidarios de los trabajadores polacos. Entonces, ¿qué hacen los obreros? Los ciudadanos, digamos, comunistas, pues tratan de resistir y actitud evidentemente totalmente imbécil de parte de obreros, desarman a parte de la policía popular y queman públicamente a varios miembros de la policía comunista popular. O sea, se ve como un gobierno que presenta, se presenta como representante del pueblo, puede ser un gobierno totalmente dictatorial, y surgen, lo que es interesante, sin ninguna propaganda, de modo espontáneo como en la Comuna de París. Los obreros se organizan, no hablan de soviets, hablan de consejos y crean una república de consejos obreros. Es decir, que todo el sistema impuesto de arriba abajo está totalmente derribado, y durante 15 días hay un movimiento totalmente organizado, sin partidos. Es la gente decide hacer elecciones y son, digamos, los propios habitantes de un barrio, de una ciudad, que designan sus representantes que son elegidos. O sea, el movimiento de aplicación muy pura de la democracia. El ejército comunista soviético interviene y la paz reaparece. O sea, cuando la gente se organiza desde abajo, las fuerzas de opresión, con etiqueta capitalista o con etiqueta marxista-leninista, acaban con la libertad de la gente. Dos últimos ejemplos. 2012, en diciembre de 2012, una dictadura en Túnez cae también por un movimiento popular, con la diferencia con Hungría, es que es una dictadura reconocida por los grandes países democráticos, Francia, Estados Unidos y compañía, reconocida por el Fondo Monetario Internacional, y todo esto era un bluff total, porque Ben Ali era un dictador desde hacía 20 años, y antes el otro jefe de Estado de Túnez, Bourguiba, no era muy diferente. Y este año, en febrero y marzo, hubo un movimiento en Bosnia-Herzegovina, un país en que hubo una guerra civil entre habitantes de la religión musulmana y habitantes, digamos, de la religión ortodoxa, o sea, una variante del cristianismo. ¿Y qué hace? ¿En qué consiste una insurrección civil? ¿En qué consiste? Consiste en denunciar tanto los partidos de musulmanes como los partidos ortodoxos. La gente unida, es decir, musulmanes y ortodoxos, van a quemar las sedes de los partidos y denuncian la corrupción total de todos los hombres políticos. O sea, un movimiento que supera totalmente las religiones, los grupos, digamos, étnicos, y que reivindica una organización desde la base que llaman Plenum, y que está muy estructurada,
O sea que hay una persona que levanta, un grupo de personas para levantar el acta, un grupo de personas que está filmando y en pantalla aparecen los que toman la palabra durante la asamblea y se nombran durante la asamblea los digamos, responsables que levantarán el acto de la próxima asamblea. La reseña aparece en internet, la gente que no tiene internet, la próxima asamblea tiene todo en pantalla, todo lo que, digamos, se determinó. O sea, modo democrático desde la base y que no tuve tiempo de consultar los sitios serbocroatas para ver en qué estamos, pero una aparición también espontánea totalmente extraordinaria. Ahora, vimos que la Internacional, una de las causas de su desaparición fue una pugna interna entre partidarios de Carlos Marx y partidarios de Bakunin. Un pequeño detalle es que, si hemos visto, el primer detalle, tanto Marx como Bakunin dijeron la Comuna de París es un ejemplo de posibilidad creativa del pueblo, de los mismos trabajadores, o sea, representa la emancipación de los trabajadores, es la obra de los mismos trabajadores. Y Marx puso en evidencia los caracteres de la Comuna de París. Pero, y hay esa segunda paradoja, todo esto sucede en 1871. En 1872, o sea, un año después, exactamente 12 meses después, se organiza un congreso de sindicatos de la Internacional. La temática del congreso es, grosso modo, zanjar el problema entre partidarios de Marx y partidarios de Bakunin. Bueno, hasta aquí todo bien. Pero la preparación del congreso, que tuvo lugar en Holanda, en una ciudad que se llama La Haya, se hizo sin acudir a las enseñanzas de la Internacional. Es decir, que no hubo ninguna asamblea general de sindicatos para delegar mandatarios, tampoco hubo asambleas generales para debatir la temática del Congreso. O sea, esto quedó en agua de borrajas. Y también, lo que es muy importante, es cómo los sindicatos van a tomar decisiones. Y entonces, cuando se quiere manipular, se dice, por ejemplo, aquí, digamos, somos 30 delegados de 30 sindicatos. Es evidente que si aceptamos el voto por sindicato, lo que puede pasar es que tal persona representa un sindicato de, digamos, en su empresa 14 afiliados y en otra empresa pueden ser 5.000. Entonces, es evidente que no se puede dar la misma importancia al voto de un sindicato que tiene 15 afiliados al de tiene más de 1.000. Es decir, en una confederación sindical o en una central sindical normal, la democracia sindical es el voto proporcional. Entonces se puede decir que un sindicato, digamos, hasta 15 puede tener un voto, el que tiene 1.000 tendrá, digamos, 3 votos. Tampoco se trata de aniquilar la presencia de sindicatos con pocos afiliados, pero se trata de establecer una proporción. Entonces, en el Congreso de La Haya, los partidarios de Marx impusieron el voto por 640 personas, solo un sindicato. Es decir, que ya esta decisión de votar, dar una voz a un sindicato, fue totalmente rechazadas por los compañeros italianos. 30.000 afiliados dijeron, pero eso es una payasada, no vamos a participar desde ya. Los españoles, con 50.000 afiliados, mandaron delegados, creo que eran 2 o 3, con la imposición de
que se adoptara el voto proporcional. El voto proporcional no fue adoptado, dijeron, no participamos. Somos observadores, pero no queremos participar. O sea, se ve como este Congreso, como antes, fue una violación, en fin, en casos precedentes, en que los principios de la Comuna de París no fueron aplicados, pues digamos que un criterio sindical absolutamente banal fue totalmente traicionado, y esto hay que reconocer por el mismo Marx, que un año antes consideraba que la asamblea de base era fundamental. Entonces, esta oposición entre Marx y Bakunin tiene mucha importancia en el socialismo, y tuvo una importancia que fue la de realmente quebrar, detener brutalmente el desarrollo de la Primera Internacional. Lógicamente, esta oposición es totalmente imbécil. ¿Y por qué es imbécil? Porque Marx siempre fue un teórico muy eficaz, que aportó mucho, y Bakunin era un organizador tanto del movimiento obrero como, antes de ser organizador del movimiento obrero, había sido revolucionario sin etiqueta, había sido oficial de artillería, tenía la formación militar competente, y había abandonado el ejército, lo que tuvo como consecuencia que rompió con su familia, con el padre, y rompió con las ayudas financieras que podía tener, es decir, se transformó en estudiante pobre que daba lecciones de matemáticas, y después tuvo la posibilidad, quiso estudiar filosofía, y una persona que tuvo mucha influencia en su vida intuyó que este joven podía tener dotes, y le pagó el viaje para ir a Alemania y también gran parte de la estadía. O sea, Bakunin pasó de ser un estudiante, digamos, díscolo, contestatario, a estudiar filosofía, y estudiando filosofía en Alemania pasó a estudiar. Consideró que la filosofía era totalmente artificial, no tenía ninguna relación con la realidad, la filosofía de su época, es decir, Hegel sobre todo, que para otros tenía una gran importancia, como Carlos Marx, y pasó a estudiar el socialismo. Estudió varias escuelas de socialismo. En 1848 hubo una serie de sublevaciones en varios países. Bakunin participó en Austria y en Prusia, que después vino a ser el artífice de la unión de los diferentes reinos que formaban Alemania, y como tenía su experiencia de oficial de artillería, estuvo en las barricadas, organizó, digamos, unidades, o sea, era un hombre de acción, y por su acción fue condenado a muerte en Prusia, o sea, en Alemania. Le indultaron para extraditarle a Austria. En Austria fue condenado a muerte y fue extraditado a Rusia, donde la actividad que tenía había sido muy bien observado por las diferentes embajadas rusas, tanto en Italia como en Francia, y allí un buen sistema, digamos, de acoso. Le dejaron en un calabozo sin luz durante, grosso modo, 3 meses, sabiendo que él ya había estado varias semanas con pena de muerte en Prusia y varias semanas con pena de muerte en Austria. Es decir, que para romper la moral o la capacidad de resistencia de una persona, dejarle
en un calabozo sin luz durante 3 meses. Era una manera de hacer, bueno, se habla mucho de estrés, pero actualmente la vida corriente, eso es una tortura, digamos, inhumana. Y hubo un fenómeno que es muy importante. El equivalente de ministro de Interior vino a ver a Bakunin. Evidentemente, como era una cárcel, un calabozo, sacaron a Bakunin del calabozo y el ministro le dijo, pues le propongo escribir una confesión. El zar, el emperador, quiere que usted escriba todo lo que hizo en contra de la patria. Entonces, 1851, Bakunin escribe una confesión. Entonces aquí surge un problema, porque Bakunin, desde su nacimiento, 1814, hasta el momento en que adopta las ideas que tuvo hasta su muerte, o sea, las ideas libertarias, las ideas anarquistas, organizarse desde abajo hacia arriba, esta elección ideológica y práctica se hizo a partir de 1867. Aquí estamos en 1851 y prácticamente Bakunin hasta su muerte en el 76, es decir, son 9 años de actividad libertaria. Y el truco de la gente que quiere criticar es suponer que Bakunin era anarquista a partir de 1848 y decir, bueno, en 1851 acepta redactar una confesión para un jefe de Estado, entonces es evidente que era un incapaz, los anarquistas son pequeños burgueses y no pueden concebir la revolución como las conciben los partidarios de Marx, o sea, los marxistas. Digamos, eso desde ya es no solo una provocación, sino que es una calumnia. Y además, en su confesión, prácticamente en la página 3, Bakunin dice, me voy a confesar, pero evidentemente yo confieso mis pecados, pero no puedo confesar los pecados ajenos, no me conciernen. Entonces, como se dispone de un ejemplar de la confesión de Bakunin con anotaciones del rey, del zar, del emperador, entonces hay una nota que dice, pero no es una confesión. Una confesión es decir todo lo que se hizo, y esto ya yo veo que esta persona no se quiere confesar. Y además Bakunin añadió, no puedo dar los nombres de las personas con las cuales estaba. O sea, desde ya es una provocación. Evidentemente Bakunin está consciente de que está haciendo una provocación y que esto le puede costar volver a su calabozo sin luz, que fue exactamente lo que pasó. Pero digamos que es un testimonio, pero todo lo que se opone a Bakunin es totalmente inútil, puesto que su confesión no sirvió para nada. Se quedó en su calabozo hasta 1857. O sea, se puede ver 6 años. Con los años precedentes de calabozo son prácticamente 9 años de, digamos, sistema carcelario o inhumano o muy severo. Es, para un pequeño burgués, no está mal. No sé si hay muchos pequeños burgueses que se pasan 9 años en la cárcel, ni en Argentina, ni en Francia, que yo sepa. Bueno, ni en la época tampoco. Así que la unión entre un hombre de acción y un hombre que fundamentaba, que daba una base al socialismo, habría sido la lógica. Y mi postura personal es que hubo idiotez tanto de una parte como de la otra. Lo que hay que reconocer
es que Marx era una persona muy susceptible, que no admitía prácticamente críticas, incluso con partidarios de sus ideas, como Lassalle. O sea que calumnias, él podía calumniar en sus críticas, pero calumniaba, digamos, tanto a partidarios suyos como a Lassalle, como después a Bakunin. Entonces, esto es un punto irracional de oposición. También otro punto irracional es que Bakunin decretó en su fuero interno que como Carlos Marx era judío y alemán, era partidario de la centralización. Una opinión que se puede defender. Los alemanes tienen una cultura aparentemente centralizadora, pero Bakunin en su confesión de 1851 observó que en Alemania cada reino era totalmente independiente y escribía que los alemanes no son capaces de unirse porque son principalmente anarquistas. O sea, la visión de Bakunin evolucionó. Y segundo carácter del análisis de Bakunin, que es un absurdo total, es decir, Marx es judío, Marx está a favor de la centralización, entonces los judíos, como Marx, están a favor de la centralización y son partidarios de Marx. Entonces, hay páginas antisemitas que son catastróficas, son calamitosas, pero es así. De parte de Marx hay dos aspectos, porque Marx se puede decir que tenía un hermano mellizo que era Engels, Friedrich Engels, y las posturas de uno y otro se puede decir que eran similares. Uno podía afirmar un texto del otro y Marx podía adoptar sin criticar lo que decía Engels. Por ejemplo, ya en 1848 había habido una muestra típica. Bakunin aparecía ya antes de ser anarquista como partidario de la libertad, partidario de la independencia de los pueblos. En 1848 hubo una guerra entre México y Estados Unidos. Estados Unidos se apropió de la mitad del territorio mexicano. Entonces Engels escribió, a pesar de lo que piensa Bakunin, la anexión de México por Estados Unidos es un hecho muy positivo, porque ahora los yacimientos se van a poder explotar, se va a crear una clase trabajadora, y es preferible que sea así, porque los mexicanos solo son perezosos que duermen debajo de los árboles. O sea, ¿quién lo decía? ¿Quién lo decía eso? Engels, 1848, en una revista alemana. Eso se encuentra por todas partes, excepto en castellano. Curioso. Esto en lo que se llama archivos de Marx en Internet. Entonces, la xenofobia o el racismo contra, digamos, los mexicanos era muy fuerte. Marx escribió páginas prácticamente de insultos contra Bolívar. Y además, en un texto que brevemente vamos a ver, Marx dice de Bakunin que lo único que hace Bakunin es escribir en tosco idioma tártaro. Entonces, ¿qué es el idioma tártaro? Los tártaros primero son un pueblo que dominaban prácticamente Asia y Europa en el siglo XI. Es decir, que el idioma tártaro es un idioma que se puede decir, transmitió una cultura. También sirvió de enlace entre la medicina china. Los textos en tártaros permitieron que pasara una parte de la medicina china a, digamos, el mundo judeo-cristiano occidental. Bueno.
Pero cuando Marx dice tosco, idioma tártaro, es en lo ruso. O sea, la gente que escribe en lo ruso, primero es un idioma inferior y además tosco, o sea, que no posibilita realmente la expresión. O sea, otro carácter racista del propio Marx. O sea, tanto uno como otro tenía este defecto. Ahora, lo que es más grave es la visión. Marx nos ha dejado un texto que es un análisis que quedó inédito, y si quedó inédito, yo deduzco que los comentarios de Marx eran ya su profundo pensamiento. Porque cuando se hace un borrador, el borrador es para nosotros. Podemos decir, vaya, ¿cómo escribe? Y para, digamos, memorizarlo, lo escribimos. Pero si se publica, bueno, se dice, bueno, me parece que el autor no reflexionó bastante y algunas afirmaciones suyas son criticables. Pero, ¿qué quiere decir? Bueno, la persona es incapaz de pensar. Equivale así. Entonces, las opiniones de Marx son muy interesantes. En un libro que se llama Estatismo y Revolución, editado en Buenos Aires, si no me equivoco, en 2006, o sea, todo el mundo lo puede comprar, lo puede estar aquí en la biblioteca. Marx leyó en lo ruso, es decir, Marx aprendió lo ruso, tosco idioma, tártaro, para poder criticar mejor a Bakunin, y después continuó a leer en lo ruso para comprender un poco esta tosca civilización. Y la comprendió, me parece, sí, bastante bien. Entonces, Marx hace una serie de citas y las comenta. Entonces, hay dos que son muy buenas. Bakunin dice, bueno, habrá, en las ideas de Marx, habrá un gobierno que representará al pueblo con obreros. Y Bakunin dice, sí, pero serán antiguos obreros. Y tan pronto como sean gobernantes o representantes del pueblo, cesarán de ser obreros. Y Marx dice, pero no aduce como ejemplo que un fabricante no deja de ser capitalista si es miembro de un municipio. Es decir, que Marx no ha comprendido absolutamente nada. La observación de Bakunin, que todo el mundo ya hizo y puede hacer, es que una persona que fue siempre oprimida, es evidente que si llega a tener el poder, de un modo u otro se va a vengar. Se sabe perfectamente que los patronos, los dueños más repugnantes son los antiguos trabajadores. Eso es un hecho que se puede ver siempre. No es, digamos, el 100% de los casos, pero es así. Entonces, la oposición de Marx es tomar un ejemplo de una persona que siempre fue, digamos, estuvo en el poder, y que queda, es evidente que una persona que tiene el poder y que se transforma en intendente o miembro de una intendencia, siempre está en el poder. No tiene nada que ver con una persona que estaba oprimida y que súbitamente tiene el poder. O sea, esto no lo comprendió. Y además, Marx añade que, porque Bakunin dice, la gente que duda de que un obrero que está en el poder ya abandona sus orígenes de obrero, dice una persona, quien duda de esto no conoce nada de la naturaleza humana. Y Marx dice, si Bakunin, el señor Bakunin, conociese por lo menos la posición que ocupa un gerente en una cooperativa obrera, se irían al diablo todas sus fantasías sobre la dominación. Entonces, eso es interesante por dos motivos. La gente que trabaja en una cooperativa, digamos,
en la vida de Marx, mejor en el país donde Marx residía, había un movimiento de cooperativistas muy fuerte. Todo el mundo sabe que en una cooperativa, digamos, el peligro más importante es el que está en la cúpula de la cooperativa, porque justamente se transforma en un dirigente que termina por explotar a sus propios hermanos de la cooperativa. O sea que Marx no tenía ninguna idea, era capaz de analizar el capitalismo, la opresión, pero no sabía cómo funcionaba una cooperativa que estaba en Londres, como en Inglaterra, país donde residía ya desde hacía más de 10 años. O sea, desconocimiento de Marx del día a día obrero, y segundo, fantasía sobre la dominación. O sea, se puede decir, es más difícil, pero toda la obra de Bakunin consiste en anticipar lo que puede provocar la dominación en un régimen que se pretende socialista. Y esto, hay múltiples citas de Bakunin que hacen que se aplicaban perfectamente a la Unión Soviética. O sea, va a aparecer un poder de Bakunin, se dice, para los trabajadores no habrá diferencia si el palo que les pega es popular o si es estatal, si es burgués o si es de un supuesto poder socialista. O sea, Marx fue incapaz de prever que un poder que se diga socialista o no socialista puede ser un peligro. Y es lo más importante, creo, de Marx, o sea, esta fragilidad de su análisis, y lo más importante que nos dejó Bakunin. Por tanto, y voy a terminar porque siempre abuso de la palabra, la Internacional, ejemplo único de posibilidad de unión entre intelectuales socialistas y obreros, ejemplo excepcional de capacidad de organizar el movimiento obrero, pero después estamos en sectores divididos. Es evidente que una clase obrera, un movimiento socialista dividido, es la mejor manera de seguir oprimidos y de ser incapaz de luchar contra el capitalismo. Nada más. Bueno, como habitualmente hacemos, abrimos, digamos, a preguntas, comentarios, debate. ¿Quién quiera tomar la palabra? Me gustaría saber cuál es la posición que tiene tanto Bakunin como Marx sobre la organización económica y el sistema monetario. Bueno, el sistema monetario que yo recuerde, digamos, es el sistema de los salarios. El sistema monetario en sí, que es muy importante, es decir, si se toma una equivalencia, es decir, un respaldo de la moneda con, por ejemplo, el oro, actualmente el dólar, esto no aparece. Digamos, es una visión capitalista que finalmente son incapaces de organizarse desde este punto de vista. La visión de cómo se puede estimar el salario, calcular el salario, ya aparece en el Capital, en lo que Marx llama el trabajo complejo y el trabajo, digamos, ordinario. Marx no profundiza el problema, pero en un párrafo constata que hay un trabajo, digamos, complejo, que podría ser el trabajo del ingeniero, es decir, hay una máquina, cómo se puede hacer que produzca más, un estudio de los engranajes, rodamientos, y dice, esto es un trabajo complejo, subentendido, se tiene que pagar más. O sea, en el Capital
hay una posibilidad de que exista dos capas sociales dentro del proletariado, los que saben más, cobran más, y los que, digamos, tienen un nivel ordinario. En la tradición libertaria, yo hago un matiz totalmente, es una manía de mi parte, es una digresión, pero el compañero Sebastián, que me presentó, habló de un libro que acabo de publicar, que se publicó hace 2 años, sobre la historia del movimiento anarquista. Yo escribí la historia de la movida anarquista, porque si tomamos el movimiento, caemos en el problema de la guerra de España. Tenemos compañeros que aplican exactamente las ideas anarcosindicalistas. Nos organizamos en los lugares de trabajo, los amos los desaparecen, o si quedan son trabajadores como otros, y una parte de camaradas que supuestamente tienen las mismas ideas, que hacen exactamente lo contrario. O sea que para mí es más importante el comportamiento libertario, es decir, no admitir jerarquía, no admitir que desde arriba se imponga medidas que no son discutidas desde la base. Eso me interesa más. Y es gente que puede ser, como en Occupy Wall Street, movimiento que tuvo lugar en 2012, había un montón de gente que se organizaba desde un punto de vista libertario, pero no lo sabían. Se organizaban así porque, digamos, les daba la gana, o estaban hartos justamente de recibir órdenes. O sea, para mí, este tipo de comportamiento me interesa más que una persona que pertenece a un grupo con siglas, que no soporta otro grupo con siglas que puede ser de la misma ideología, sea anarquista. El anarquismo para mí puede ser demasiado cerrado. Por ejemplo, estaba en Brasil hace muy poco y me presentaron como miembro de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, de París. Entonces yo muchas veces decía, no, yo pertenezco a otra CNT que se llama Confederación Nacional de los Trabajadores, no del trabajo, que se llama Solidaridad Obrera. Y además tengo esto que no tiene nada que ver con la otra confederación, y para evitar que me hicieran preguntas, yo decía, pertenezco a otra confederación porque no podemos aceptar el jesuitismo, la calumnia, la mentira. O sea, está muy claro. Puede haber anarquistas que te critican más o tanto como los patrones, o te critican tanto como los leninistas. No sé, por eso las etiquetas me fastidian, pero los comportamientos no. Estoy apasionado de los comportamientos libertarios. Bien, esto era un paréntesis enorme. Digamos que en la tradición anarquista hay un estudio de Kropotkin de la conquista del pan. La conquista del pan se debe comprender con 2 sentidos. La Biblia habla del pan cotidiano, o sea, la gente tiene que tener un nivel de vida para no morirse de hambre, como en Argentina, en muchas partes, y la conquista del pan es al mismo tiempo, tenemos que conquistar el poder de organizar, ¿no? Desde la base, y el pan representa, digamos, más o menos el bienestar para todos. Entonces, la conquista del pan, Kropotkin, que había sido un célebre geógrafo, que había sido oficial del ejército ruso, miembro de la Academia de las Ciencias de la Rusia imperialista, pues observaba que en una sociedad, un ingeniero, un médico, un cirujano, finalmente tiene este puesto gracias a, por ejemplo, el cirujano
si nadie limpia el quirófano, pues su trabajo es inútil, no puede realizar su trabajo. Si no hay también una enfermera que aplica lo que se tiene que hacer, el trabajo de los médicos no sirve. Es decir, que Kropotkin veía a la sociedad como un conjunto de labores que se completaban y decía, es imposible decidir desde el punto de vista social que una persona que está barriendo, una persona de la limpieza, del gremio de la limpieza, es imposible que no tenga el mismo salario que el médico. Es decir, todos participan de la misma sociedad, tiene que haber un salario único. O, si es posible, que la gente tenga acceso a todos los bienes de la sociedad, es decir, el comunismo no hay salario. No sé si he respondido a tu pregunta sobre la cuestión del dinero, pero así me parece que es la manera como lo ven los marxistas y los autoritarios, digamos, y los libertarios. Ahora, existe otra visión de organizar los salarios de una tendencia marxista que se llama consejista y que consiste en evaluar un trabajo según el número de horas correspondiente, pero debo decir que los textos que leí sobre el problema me parecieron muy complejos y no lo puedo exponer porque no lo comprendo. Sí. Ok. No asumieron, digamos, un sistema de cómo implementar la economía dentro de estas sociedades esta sociedad teóricas. La sociedad teórica, bueno, unos dicen, como los libertarios, que lo mejor o es un salario único. Durante la Revolución Española hubo el salario familiar, es decir, todo el mundo cobraba igual, y si una persona tenía una familia, hijos, pues recibía una aportación más elevada. Hay que decirlo, no podía haber una diferencia de salario entre mujeres y hombres, pero en casi todos los casos que fue, digamos, tanto los comunistas, el Partido Comunista, que era leninista, tanto los comunistas de un partido que se llamó PUM, que quiere decir Partido Obrero de Unificación Marxista, y que eran leninistas opuestos a la Unión Soviética. Y tanto los socialistas, es decir, socialistas más o menos como ahora, eran más socialistas, o sea, eran capaces de tomar las armas para luchar contra los capitalistas, y hoy veo pocos socialistas con armas luchando contra el capital. Y había también los anarcosindicalistas, todos decían, tiene que haber igualdad de salario entre el hombre y la mujer, y deploramos que en bastantes casos no se aplique esta decisión ideológica del socialismo en general. Entonces, en muchos casos, el hombre y la mujer no cobraban igual si eran solteros. O sea, el soltero recibía tanto, la soltera recibía menos. Justificación: es evidente que una soltera casi nunca vive sola. Entonces, como recibe una ayuda, pues se la paga menos que el soltero. O sea, un garimatías total. Pero digamos, todo esto a propósito de los salarios, que es en la práctica, como se ve, la gente podía aplicar el socialismo, apoderarse de los lugares de trabajo y administrarlos de un modo totalmente igualitario, pero había un problema. Y debemos reconocerlo, porque si no lo reconocemos, estamos en la sociedad actual. O sea, la democracia, yo soy presidente de tal república, Argentina, por ejemplo, o soy socialista
presidente de la República Francesa, aplicó la democracia y en la calle pasa exactamente lo contrario. Entonces, no tenemos que presentar demagogia, o sea, exageraciones, ni tampoco ocultar, por ejemplo, que Bakunin fue antisemita, y tampoco ocultar que Marx era también xenófobo. Hay que poner, digamos, toda la realidad en la mesa y ver, digamos, ver las experiencias pasadas, lo positivo y lo negativo, para no repetir lo negativo. Es esto. Para justificar la masacre del 21, Sí. dice algo así como, bueno, en algún momento nosotros evaluamos con Lenin la posibilidad, siempre desde arriba, de otorgarles un terreno a los anarquistas para que lleven adelante sus experiencias. La pregunta que le hago, y sabiendo que hay distintas posiciones al respecto, como el libro de Lenin que está dentro de la colección Utopía Libertaria, ¿por qué fue, o cuál considera usted que es la razón por la cual el marxismo-leninismo hegemonizó la Revolución Rusa a partir del 17, y por qué las ideas de Proudhon, que parece ser las que más hegemonizaron el movimiento anarquista en Rusia, mucho más que la de Bakunin, por lo que usted comentó, no tuvieron el mismo impacto? Bueno, exactamente, en Rusia la gente se basaba en la conquista del pan de Kropotkin, dejando aparte que Kropotkin durante la Primera Guerra Mundial, por una visión para mí totalmente absurda, había declarado que la civilización francesa y británica era superior a la civilización alemana. O sea que Alemania con el centralismo era un peligro para el desarrollo del socialismo, digamos, de tipo libertario, y que Francia y Gran Bretaña era más bien un apoyo. Eso es una visión totalmente absurda, porque el colonialismo de Alemania en África, el colonialismo de Francia en África y de Gran Bretaña en África era el mismo, con la diferencia de que Alemania tenía mucho menos presencia que Francia, Gran Bretaña y también Bélgica. O sea que era un análisis históricamente falso. Entre paréntesis, cuando Bakunin era antisemita, se decía antisemita, en su propio grupo que le apoyaba de rusos en Suiza, que eran estudiantes que habían roto con el régimen zarista, había judíos. O sea, no se daba cuenta. Y cuando digo que había judíos, había un militante que se llamaba Goldstein, y Goldstein difícilmente puede ser un apellido ruso. Como Minsk, difícilmente puede ser un apellido no judío. Entonces, y también había una proletarización de los judíos que por una decisión imperial una parte tenía que abandonar las ciudades y se encontraban en el campo, trabajaban como en el libro de Gershunov, si lo conocen, los judíos, es exactamente las profesiones que tenían en Rusia, sea domar caballos, trabajar la tierra, ser herreros, o sea, profesiones totalmente comunes de los campesinos. Por tanto, Bakunin no había comprendido, no conocía bien su propio país. Y Kropotkin, aparte de este análisis totalmente fantasioso y falso, decidió en 1916, con otros compañeros que eran amigos suyos, de firmar un manifiesto de apoyo a los ejércitos británicos y franceses. Y esto, evidentemente, en Rusia provocó un desprestigio enorme de Kropotkin. Pero la conquista del pan era fundamental. Ahora, las ideas de Trotsky de así presentar como una especie de oasis para algunas tendencias, en la práctica me parece que nunca se aplicó, ni hubo un asomo de poder aplicarse. Trotsky siempre justificó
la represión de Kronstadt, 1921, en marzo, siempre el aniversario de la Comuna de París. Si fuera una película cómica, se podría decir que es humor negro, pero fue la realidad. En la época, tanto Trotsky como Lenin decían que los insurrectos de Kronstadt eran manipulados, o sea que podían ser revolucionarios sinceros, pero que eran manipulados por las fuerzas capitalistas, especialmente de Finlandia. Históricamente no se puede justificar, y en la época no había ninguna presencia militar finlandesa, tampoco de propagandistas, en absoluto. O sea que era una calumnia que podía servir para justificar una represión entre los obreros, porque Kronstadt es una isla que prácticamente pertenece a la Armada. Y San Petersburgo, que está, o sea, a 15 kilómetros, era una ciudad obrera, donde el Partido Comunista ya dominaba militarmente los obreros, pero los obreros no podían comprender porque iba a haber una represión. Y esto era, digamos, la calumnia que se hacía circular. Y se justificó después, pero es un argumento que Trotsky emplea más en los años 30 que en 1920, es que si se hubiera admitido partes de las reivindicaciones de los insurrectos, entonces, ¿qué eran las reivindicaciones? Que los obreros y socialistas que están en la cárcel fueran liberados, que los campos de concentración desaparecieran. O sea, Lenin ya tenía campos de concentración. También decían que las raciones, porque había hambre, que las raciones suplementarias se debían dar únicamente a los trabajadores de la industria militar y no a los, digamos, miembros del Partido Comunista. Porque se estaba formando una nueva clase, una aristocracia roja, cuyos representantes están en el poder hoy, Putin y compañía. Y también otra reivindicación era que los campesinos pudieran organizarse desde la base. O sea, no había nada contra revolucionarios. Y el ejército finlandés evidentemente no podía proponer esto. O sea que eran resoluciones desde la base, además tomadas a unanimidad en una asamblea de 20.000 marineros, con dos comunistas que votaron en contra, que no eran de la base, pero que eran miembros del Comité Central del Partido Comunista. O sea, también el argumento que presentó Trotsky es que si se hubiera aceptado una parte de la crítica de Kronstadt, rápidamente habría sido una bola de nieve para acabar con el poder bolchevique. Y esto, es decir, que la crítica es asimilada a la contrarrevolución, lo que quiere decir que hay que callarse la boca, como en cualquier dictadura. Es decir, que el argumento de Trotsky, que sea decir que son contrarrevolucionarios manipulados o conscientemente contrarrevolucionarios, era falso, y decir que eso podía provocar disturbios es como decir que el partido tiene todo el saber y no puede ser controlado desde la base. O sea, otra vez la negación de las enseñanzas de Marx para la Comuna de París. O sea que, para mí, el marxismo-leninismo es un insulto al marxismo y es un insulto al proletariado ruso. Y los verdaderos marxistas, para mí actualmente,
son Anton Pankow y sus seguidores, es decir, los consejistas que vienen a ser los partidarios de los soviets. También otro militante, Otto Rühl, que era un sindicalista y que decía tiene que haber un sindicato que expulse a los representantes políticos, incluso socialistas, o sea, organizarse desde la base. Y otro militante muy importante, Karl Korsch, que en 1950 escribió un texto muy corto, 10 tesis sobre el marxismo, en que dice, bueno, hay que acabar con la hegemonía de las ideas de Marx, porque eso está superado. Y también hay que reivindicar los aportes de Nicolò. O sea, un marxista real debe ser capaz de criticar al mismo Marx. Y que nunca fue exactamente lo que se nos presenta. Marx, como dije, leyó en ruso, recibió una carta de una militante socialista extraordinaria, Vera Zasurevic, extraordinaria porque estaba haciendo labor de formación entre trabajadores, empezó una lucha policial criminal, ella mató a, un poco como Radovinsky, mató a una responsable de la policía. Entonces, y después se escapó de la cárcel, si no estoy equivocado. Entonces, esta militante con un historial político muy fuerte escribió a Marx para preguntarle si Rusia podía pasar al socialismo prescindiendo de la etapa de formación de la burguesía. Y Marx contestó que evidentemente en Rusia había colectivos agrícolas, una organización campesina, que si se desarrollaba así, podría constituir un paso directo al socialismo sin formación de la burguesía, sin gran partido proletario en un parlamento. O sea que Marx parece que dijo, no soy marxista, pero en la realidad es totalmente exacto. El famoso esquema que cualquier leninista de hoy presenta, hay que pasar por tal y tal fase, tiene que haber un gran partido dentro del Parlamento, habrá leyes, y sin revolución se pasará al socialismo. Primero, para mí es una fantasía total. El golpe de Estado contra Allende lo demuestra, 1973, un gobierno de Frente Popular elegido democráticamente en febrero de 1936 en España, golpe de Estado en julio. En fin, se pueden multiplicar los ejemplos, pero me parece que no hay que ser papanatas. El cambio será por una fuerza, quizá a causa de catástrofes nucleares que se multipliquen, pero pensar que los miembros del FMI, los especialistas de la CIA, los grandes estrategas militares van a dejar así el poder, como decía Marx, pero grueso Marx, eso lo comprende un niño de 5 años, búsquenme un niño de 5 años para que me lo explique. Todo, bueno, no le veo. Pero sin embargo, digamos, ahí yo noto una contradicción en lo que estoy diciendo, porque Sí. hace un rato te referiste, hiciste mucho hincapié más en que te importaban las prácticas libertarias, Sí. o sea, como entiendo que la contradicción de una organización que no tenga prácticas libertarias, una organización libertaria que no tenga prácticas libertarias, entiendo eso, pero ahora, al hacer tanto hincapié, digamos, en que lo importante son las prácticas libertarias, digamos, ¿cómo acumula desde ahí, por ejemplo, el anarquismo? ¿Cómo se acumula desde...? Porque en la experiencia, por lo menos cotidiana mía, lo que veo que encuentro a muchísimos compañeros dando su práctica libertaria en distintos movimientos sociales, que termina siendo un basismo que lo capitaliza a otra tendencia.
a la larga o lo corta lo termina capitalizando. O sea, cómo, digamos, en esto que vos planteás, digamos, cómo es que debería capitalizar más ideológicamente el anarquismo, digamos. Bueno, yo creo que hay un fenómeno muy visible en Brasil, por ejemplo, y en Francia, es que hay una especie de moda para todos los grupos políticos, la moda de ser trotskista, la moda que hubo en mayo del 68 en Francia. Yo soy súper revolucionario y actualmente muchos revolucionarios son capitalistas puros y duros. Es decir, que hay una especie de fase, bueno, voy a ser malo, evidentemente, la edad del pavo, se dice, soy socialista, etc. Y a los 5 años ya cambia. Voy a dar un ejemplo. Compañero de un grupo en que participaba, que era un grupo, digamos, para hacer propaganda en los países del este, o sea, las colonias de la Unión Soviética. El grupo se llamaba Istok, con una revista también, quiere decir este, en búlgaro. Y entonces habían llegado 2 sindicalistas expulsados de la URSS, sindicalistas que se habían formado curiosamente, y fue el mismo fenómeno en China, porque en cada, digamos, en cada comuna, en cada región, existe un organismo de quejas. Se puede presentar una queja. Bueno, perfecto. El comité central también tiene esta posibilidad. Lo que se llama el presidium, que vendría a ser la fachada de un supuesto gobierno que no perteneciera al Partido Comunista, también tiene su posibilidad de queja, de denuncia. Entonces, en la sala de espera del Comité Central, en Moscú, muchos compañeros proletarios, hablando, pues se dieron cuenta de que tenían el mismo problema. Es decir, no les pagaban lo que debían cobrar según la legislación soviética, había jefes o capataces que se abusaban de su poder y vieron que estaban frente a una misma explotación y crearon un sindicato, se llamaba Sindicato Libre. Evidentemente fueron considerados como partidarios del capitalismo, y 2 que parecían totalmente irrecuperables fueron expulsados a Francia. Entonces, como grupo anarquista, no libertario, pero anarquista, que tenía como meta, objetivo, hacer propaganda para los países del este, o dentro de los países del este, más difícil, pero se hizo en parte. Hay un compañero que va a hacer una entrevista de un camarada ruso y hablar un poco de todo. Lo ruso, evidentemente, tenía una formación con las noticias que tenía, y no tenía, es decir, que no tenía distancia para analizar los conocimientos políticos que había recibido desde el partido. Y entonces el estimable compañero anarquista del grupo le dijo, pero eres un fascista. Entonces un compañero que había hecho varios años de cárcel en la Unión Soviética, expulsado por su actividad sindical, que es tratado de fascista por un anarquista, evidentemente tenía dificultades de comprensión. Y entonces yo fui encargado de contactar al compañero para que rectificara. Ya el grupo había rectificado, pero digamos que el principal causante del insulto tenía que rectificar. Y entonces me dijo, pero yo no tengo nada que ver, ahora estoy en un grupo trotskista.
O sea, si no se llama la edad del pavo, ¿qué es? O sea, una gran parte de la militancia que es irresponsable. En 2004 en Brasil hubo un coloquio sobre historia del movimiento obrero. El libro está editado también aquí en Buenos Aires, la traducción. Y hay un grupo anarquista que hizo una crítica enorme, es un coloquio de intelectuales, no sirve para nada para la explotación de los trabajadores, y al año siguiente había abandonado el anarquismo para pasar también al trotskismo. O sea, me parece que hay una falencia, o mejor dicho, una falta de seriedad, porque para mí el militantismo, cuando se empieza, termina con la muerte. Para mí es esto el militantismo. Es como una persona que se está muriendo de hambre, no voy a decir, bueno, es que estoy leyendo una novela policial y quiero saber qué es el fin. No puedo atender a una persona que se muere de hambre actualmente. La militancia para mí es un acto solidario que se tiene que aplicar para que yo no me miro en el espejo y me diga, bueno, soy un hijo cloacal, porque eso de poner a un sexo como, digamos, sinónimo de insulto, no, yo prefiero decir, esta persona es una cloaca o tiene un comportamiento cloacal. Entonces, yo pienso que hay una falta de seriedad en muchos grupos de cualquier tendencia política de izquierda que sea, y que la madurez justamente es superar estos bancos.